Esto es Video Shorts XD trayendo una novela o fanfic. Si les gusta dejen su like y comenten para seguir subiendo. Estas novelas o fanfic no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Muy bien, comenzamos. Lo que los reclutas veteranos intentan decir es que, si no tienen cuidado, podrían incluso perder la vida. Este tipo de discurso puede disuadir a los reclutas normales, pero contra alguien como Blaise, solo lo fortaleció aún más. Debo felicitarlos por su valentía. Incluso conociendo la amenaza y la clase de criaturas que vagan por esa isla, se han presentado. Su entrenamiento es simple: sobrevivir y mantenerse con vida. El instructor Zephyr asintió con la cabeza en señal de aprobación. Aparte de instruirlos en el entrenamiento diario, no les enseñó mucho, ya que se concentraba en los reclutas veteranos. Aún así, los reclutas actuales le parecían muy agradables a la vista. Especialmente a reclutas como Hyun, Suso, Blaise, Vergo y algunos otros. Está seguro de que, con la supervisión y la disciplina adecuadas, se convertirán en espléndidos marines en el futuro. Espera que mejoren su fuerza física. Una vez que alcancen el objetivo, les enseñará Rokusiki. Es cierto que la mayor parte de la isla ha sido vigilada de cerca. En cualquier momento de peligro, un oficial de la marina llegará a tu ubicación y te protegerá. Aún así, no te salvarán a menos que tú mismo lo solicites. Un oficial de la marina se acercó y explicó algunas reglas que debían seguir al llegar a la isla. Pronto, los 100 reclutas de la marina, junto con algunos oficiales y el instructor Z, llegaron a la isla en botes de remos revestidos de piedra marina. Al poner un pie en la isla, Blaise descubrió que el aire era fresco y puro. La isla parecía tranquila y serena, como si lo que habían oído de los reclutas superiores no fuera más que rumores. En la zona playera, se construyó un edificio de 2 pisos con un símbolo marino, protegido por púas de madera especiales. Blaise vio a algunos fuertes oficiales de la marina patrullando la zona arenosa de la isla con expresión alerta. Escuchó que incluso los marines que entrenan su haki venían a practicarlo. Todos los reclutas permanecieron en la playa, contemplando el denso bosque que tenían delante. Los árboles altos y frondosos, con varias ramas salientes, los impedían oír cualquier sonido, lo que podría haberles dado una idea del lugar. Vayan. Sobrevivan y manténganse con vida, dijo el instructor Zephyr. Algunos, ansiosos, corrieron hacia la región boscosa en cuanto Zephyr terminó su discurso. Blaise, Hyun y otros también lo siguieron. Como no se permite formar grupos, todos los reclutas se separaron y corrieron en diferentes direcciones. Incluso si se encuentran dentro de la isla, deben separarse después de 5 minutos. Blaise corrió durante 15 minutos antes de encontrarse con una criatura poderosa que lo atacó sigilosamente desde un punto ciego. Con reflejos ultrarrápidos, canalizando su fuerza hacia sus piernas, esquivó el ataque saltando hacia atrás. El atacante es un enorme tigre negro con rayas amarillas. A diferencia de un tigre común, tenía como armas un brillante diente de sable y una cola en forma de garrote. Sus ojos azul eléctrico parecían amenazantes y salvajes. GRRRR. Al no poder matar a su objetivo de un solo salto, rodeó a Blaise buscando una oportunidad, una debilidad. Asimismo, Blaise examinó a su asaltante y calculó su siguiente movimiento. Por su ataque, dedujo que la bestia no era una bestia normal. Sus garras brillantes eran más que capaces de desgarrarle la carne y herirlo gravemente. Al instante siguiente, el tigre y Blaise chocaron. Blaise evitó usar los poderes de su fruta del diablo para mejorar su capacidad de combate. El tigre intentó rematar a la presa lanzando su afilada garra hacia el cuello del objetivo. Blaise esquivó hábilmente el golpe en el aire, girando su cuerpo y asestó un puñetazo. ¡Bam! Su puño impactó en la cabeza del tigre, impulsándolo unos metros hacia atrás. Cayó al suelo con un fuerte golpe, pero al instante siguiente, instintivamente se puso de pie de un salto. Mirando fijamente a Blaise, negó con la cabeza varias veces antes de volver a saltar hacia él. No retrocedió, incluso sabiendo que su presa era más fuerte de lo que creía y que podría perder la vida en el proceso. Así es la vida en la isla. Para sobrevivir, tienen que comer. Si quieren comer, tienen que matar. De lo contrario, los matarán. Sin dejarse intimidar por la valentía y la naturaleza salvaje que exudaba el tigre, Blaise lo enfrentó de frente. No se apresuró a matarlo, ya que es un blanco perfecto para perfeccionar sus habilidades. Lamiéndose los labios con entusiasmo, Blaise sacó la afilada daga que llevaba en la espalda. A una velocidad vertiginosa, acortó la distancia y atacó al tigre. El tigre bloqueó su ataque con la cola de su garrote. Lo que lo asombró fue que, al contacto, resonó un sonido metálico. ¡Qué cola tan dura! El tigre, ejerciendo fuerza con su cola,
empujó a Blaise hacia atrás y saltó a un árbol cercano. Su forma sombría se mimetizó fácilmente con el entorno y desapareció de su vista. Esto no disminuyó su vigilancia, sino que la intensificó. Sabía que la criatura tigre finalmente estaba demostrando su fuerza y la ventaja que tenía en su propio terreno. Un crujido sonó a su alrededor. Algo se movió de un árbol a otro a la velocidad del rayo, dejando solo rayos amarillos. De repente, un ataque llegó. Aunque permaneció alerta, no pudo reaccionar a tiempo y algo pesado lo embistió por la espalda. La fuerza del ataque lo impulsó hacia adelante. En ese momento, Blaise detuvo hábilmente el impulso dando 2 vueltas y estabilizó sus pasos. Utilizando la fuerza sobrante de su cuerpo, Blaise gritó y cortó con todas sus fuerzas la daga que tenía en la espalda. SPHHLT. El tigre se detuvo en seco y cojeó lentamente hasta el suelo, sin vida. La daga en su mano derecha le atravesó el ojo derecho y el cerebro. Blaise no celebró su afortunada victoria. No podía permitirse ese lujo. Sin perder ni un segundo, arrancó la daga del cadáver del tigre y huyó sin mirar atrás. Al instante siguiente, un enorme pájaro descendió del cielo y agarró el cadáver del tigre. Pero antes de que pudiera despegar, una serpiente de escamas verdes emergió de las sombras del árbol, asustando al pájaro. Entonces se abalanzó sobre el pájaro, lo enroscó y lo inmovilizó contra el suelo. El pájaro luchó con todas sus fuerzas, pero todo fue en vano y pronto sucumbió a la muerte. Mientras la serpiente disfrutaba de su festín, pájaro emplumado y tigre, el silencio volvió a ocupar el lugar como si nada hubiera sucedido. Capítulo 16. Simio de 4 brazos. Blaise corrió 1 kilómetro antes de bajar el ritmo. Daba mucho miedo. El aliento inquietante que sintió al matar al tigre era inconfundible. Una criatura más fuerte que el tigre lo acechaba. Si hubiera permanecido allí un segundo más, habría sido atacado. Como esperaba, esta isla es similar a Rusukaina, si no más peligrosa. Si explora más a fondo, podría perecer incluso antes de poder pedir ayuda. Solo después de aprender aquí, podrá aventurarse a entrar. Hasta entonces, lo mejor es deambular por las afueras. Limpiándose el rastro de sangre de la boca, Blaise revisó el moretón en su espalda. El tigre le golpeó la espalda con la cola de su garrote, hiriéndola gravemente. De no ser por su constitución Senju, no habría sobrevivido al golpe sin 1 o 2 huesos rotos. Ahora, unas pocas horas le bastan para sanar por completo, mientras que consumir carne rica en nutrientes acelerará el proceso. Blaise vagó entonces por el bosque en busca de su próxima presa. Las criaturas de esta isla poseen buenos instintos y una fuerza de combate aterradora, es un buen lugar para mejorar su capacidad de combate. Los 2 días siguientes transcurrieron y Blaise se encontró con varias criaturas de diversa fuerza. En ocasiones, se enfrentó a animales fuertes y tuvo que huir para salvar su vida. También conoció a 2 reclutas marinos, pero se separaron después de saludarse. Hoy es el tercer y último día de entrenamiento de supervivencia. Debía admitir que disfrutaba estar en la isla y luchar contra otros animales. Aprendió muchas habilidades de supervivencia y presenció peleas entre ellos. En resumen, es una aventura emocionante para él. La despreocupada estancia de Blaise llegó a su fin cuando se encontró con un simio de 6 metros de altura, cubierto de una melena dorada y con 4 brazos. Exudaba una presencia aterradora, suficiente para ahuyentar a otras criaturas cercanas. Sus ojos distantes se clavaron en el trozo de carne que se asaba sobre el fuego. Sin duda, el delicioso aroma a carne atrajo a la bestia hacia Blaise. Al notar la acción del simio, Blaise entrecerró los ojos. Sin miedo, se interpuso entre la carne y la bloqueó de los ojos de la criatura. ¡Rugido! Provocado por su acto, el simio emitió un rugido ensordecedor y se abalanzó sobre él. Incluso antes de que pudiera reaccionar, el puño del simio le golpeó el pecho y lo lanzó hacia atrás. La figura de Blaise destruyó algunos árboles en el camino antes de caer al suelo. Tosiendo una bocanada de sangre, se puso de pie apretando el pecho con dolor. ¿Qué demonios? ¿Por qué ha venido una bestia tan fuerte aquí?, se preguntó Blaise con expresión incrédula. Al mismo tiempo, en la sala de monitoreo ubicada en la zona arenosa del lugar, Zephyr observó la situación en la pantalla proyectada por un caracol transpondedor de video. Frunció el ceño, mientras que los demás oficiales de la Marina en la sala también hicieron una mueca. Es la supuesta bestia dorada de 4 brazos. ¿Por qué apareció en las afueras? Es terrible. Incluso los vicealmirantes tendrán dificultades para enfrentarla. Ese recluta está perdido. Instructor Zephyr, ¿qué debemos hacer? No tenemos un oficial aquí capaz de obstruir a la bestia. La detendré yo mismo, dijo el instructor Zephyr y se alejó de la sala de monitoreo. Por otro lado,
Despachando a la molesta plaga que se interponía entre él y la apetitosa carne rebosante de grasa, el simio dorado se acercó al filete asado. En cuanto a Blaise, la molesta plaga, fue ignorado, naturalmente. Pero, ¿hará Blaise lo mismo y se mantendrá agradecido con la bestia? La respuesta, por supuesto, es no. ¿Cómo podría dejarle a otros la carne que preparó con tanto esmero? La sazonó con diversas especias que recogió en el bosque y su hambre también está al límite. No pudo comer nada en estos 2 días debido al entorno desconocido y a las criaturas acechantes que lo molestaban de vez en cuando sin darle tiempo para descansar. La acción del simio de 4 brazos lo provocó profundamente y lo enfureció hasta la médula. Su ira se disparó hasta el cielo. Sin importarle las consecuencias, Blaise cargó hacia adelante y atacó. En ese momento, el sonido del sistema resonó en su mente. Pero no estaba de humor para revisar la notificación. Tenía cosas más importantes de que preocuparse, la carne. Su mano brilló, formando un vapor rojo a su alrededor. Apuntando al simio, Blaise gritó mentalmente, rayo de calor. Un rayo abrasador de alta temperatura golpeó el rostro del simio, que estaba a centímetros de saborear su filete. ¡Boom! Una hermosa melena dorada se carbonizó hasta quedar negra, pero la bestia salió ilesa. Y el ataque la provocó por completo. En la sala de monitoreo, los oficiales marinos observaban el enfrentamiento con la boca abierta. Al principio, respiraron aliviados al ver que el simio ignoraba al aprendiz y se concentraba en la comida. Cuando creyeron que el aprendiz aprovecharía esta oportunidad, atacó a la bestia, furioso. Todos pensaron, hermano, ¿por qué te enojas? Deberías haberte alegrado de que la bestia te ignorara. Era la primera vez que presenciaban una pelea por comida. La idea los dejó completamente perplejos. El ojo del simio de 4 brazos se tornó rojo intenso, su furia desgarró el cielo. ¡Rugido! Golpeándose el pecho, el simio saltó alto y se abalanzó sobre Blaise. 2 de sus brazos superiores se cerraron en puños y apuntaron a su cabeza. Mientras tanto, Blaise liberó un calor intenso y cubrió su brazo derecho con filamentos ardientes como una armadura térmica. Bloqueó el ataque de la bestia con su brazo revestido de calor, pero subestimó la fuerza y la impenetrable defensa del simio de 4 brazos. ¡Boom! El impacto hizo que sus piernas se hundieran en el suelo mientras un cráter de 1 metro de largo se formaba a su alrededor. Una onda expansiva retumbante arrasó el aire a su alrededor junto con el polvo y la tierra. La poderosa fuerza viajó de sus brazos al cuerpo, haciéndole escupir otra bocanada de sangre. ¡Es demasiado fuerte! Sus piernas se debilitaron y toda su figura casi se derrumbó contra el suelo. En el último segundo, Blaise abrió la boca y exhaló un aliento caliente dirigido a los ojos del simio. Alarmado, el simio retiró la mano y saltó hacia atrás. Un sudor frío le empapó la espalda. Si no hubiera reaccionado a tiempo, el brazo del simio lo habría destrozado hasta convertirlo en sangre y vísceras. Extrañamente, rió a carcajadas. Ni siquiera él entendía por qué se reía ante la muerte. No sentía miedo en su corazón, solo emoción. Enfrentarse a un oponente tan fuerte no lo detuvo en absoluto, solo elevó su espíritu de lucha a otro nivel. ¡Ja ja ja! ¡Vamos! Gritando, Blaise alzó su brazo hirviente al cielo y le lanzó un puñetazo al simio. El golpe lo empujó unos pasos hacia atrás, quemándole la melena, pero no le infligió ninguna herida. Blaise sintió como si golpeara una placa de acero. Era como si el simio dorado hubiera practicado una habilidad llamada Tekkai y hubiera endurecido su piel y músculos a otro nivel. Su manipulación del calor alcanzó otro nivel después de que el atributo potencial de su fruta del diablo se acercara a 15. Aún así, sus ataques no lograron herir al simio. Esto demuestra su fuerza. Anulando el brazo abrasador, Blaise sacó su daga y la prendió fuego con un gesto. Pronto, la daga se convirtió en un metal rojo brillante que emitía un calor intenso y humo gris. Al mismo tiempo, el simio de 4 brazos percibió una amenaza extrema proveniente del arma que poseía Blaise. La batalla entre ellos había comenzado. Capítulo 17. Experiencia cercana a la muerte. El instructor Zephyr llegó al lugar en 1 minuto, pero esperó pacientemente sin interferir. Quería ver cómo se desenvolvería Blaise contra un oponente más fuerte que él. Como su instructor, necesitaba determinar el alcance de las habilidades de su fruta para poder ayudar a Blaise mejor en el futuro. Esto también le daría una idea de cómo podría desarrollarse la fruta del diablo. El simio de 4 brazos y Blaise se enfrentaron. La daga roja y brillante se esforzaba por cortar las entrañas de la criatura, pero la defensa del simio era demasiado buena, o para ser precisos, las habilidades de Blaise con la daga no eran tan formidables. De lo contrario, con la daga ardiente,
podría haber cortado fácilmente la férrea defensa del simio. Pero su ataque solo dejó una herida cortante, superficial y ardiente en su piel. El sentido del calor de Blaise captó cada pequeño detalle que el simio creó y lo transmitió a su cerebro. Pero contra una fuerza abrumadora, todos los planes son solo trucos de magia. Uno de los 4 brazos del simio agarró a Blaise del suelo y lo levantó como un pollo. Sus ojos azul eléctrico lo miraron fijamente y, con un giro rápido, lo lanzó a través del bosque. El lanzamiento contuvo toda la fuerza del simio. El lanzamiento fue tan poderoso que la figura de Blaise se transformó en una estrella fugaz, y antes de lanzarlo, el brazo del simio también aplastó su cuerpo. La fuerza aplastante le quebró la piel y deformó sus órganos internos. Su espalda se estrelló contra innumerables árboles y lo destrozó todo a su paso. La sangre tiñó todo su cuerpo mientras algunas ramas afiladas le penetraban la piel. Zephyr apareció junto a Blaise y atrapó su triste figura. Podría haberlo salvado antes de que el simio pudiera atacar, pero quería que éste recordara la experiencia cercana a la muerte. Aún así, el simio no debería haber lastimado a su estudiante. Se extralimitó. Zephyr miró a Blaise, quien perdió el conocimiento tras atraparlo, y luego al simio de 4 brazos. El simio, que masticaba alegremente la carne asada, se estremeció de repente, como si lo observara un poderoso depredador. Giró la cabeza, escudriñó los alrededores y vio a Zephyr cargando a Blaise en una mano. Con un falso rugido amenazante, el simio retrocedió un paso, evocando un doloroso recuerdo que una vez experimentó. Scarm. Zephyr pronunció la fría palabra, pero el tono oprimió al simio con una presión opresiva, aterrorizándolo profundamente. Gimiendo, el simio se escabulló y desapareció entre las sombras del bosque. Cuando Blaise volvió a abrir los ojos, yacía en una cama de enfermería y, para su sorpresa, estaba vendado como una momia. Por suerte, le dejaron la cara al descubierto. «Hola». Me transfirieron de vuelta a la isla de entrenamiento. Cuando intentó moverse, un dolor punzante se extendió por todo su cuerpo. Aún así, es algo soportable para él. Perdió el conocimiento solo después de que el instructor Zephyr lo atrapara y lo recuerda todo con claridad. Ese maldito simio. Voy a dejarlo morado la próxima vez que nos veamos, murmuró Blaise en silencio. Arrancando el vendaje de las manos con la boca, se lo quitó de las piernas. Lo que más necesita ahora no es descanso, sino carne. Tras sacar su cuerpo herido de la enfermería, Blaise se dirigió a la cocina. El aire era fresco y, por la luz del sol que le daba directamente en el rostro, supo que era la hora del desayuno. En el camino, otros reclutas y oficiales lo observaban con expresiones extrañas debido a su aspecto momificado. Sin inmutarse, avanzó. Mientras tanto, revisó mentalmente la interfaz del sistema. Recordó la notificación y quiso comprobar de qué se trataba. Hubo un cambio en sus atributos, algo alegre. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, Marine. Constitución, 15.1, Fuerza, 15.1, Velocidad, 15.1. Potencial de fruta del diablo, 15.2. Aquí, ninguno. Objetos almacenados, ninguno. Puntos de atributo gratuitos, 0. Recompensa de la tarea, defiéndete de la criatura de tipo A, la bestia dorada, durante 1 minuto. Recompensa, más 1.0 constitución y 1.0 potencial de fruta del diablo más 0.5 puntos de atributo gratis. Estado, completado. ¿Quieres recoger la recompensa ahora? Sí/no. Una gran recompensa, pensó Blaise en silencio y la aceptó. Aunque estaba gravemente herido, sintió la fuerza recorriendo su cuerpo. Superó el límite de 15 que lo había frenado durante un mes. Lo bueno es que lo superó por sí solo. No esperaba que el sistema le asignara una tarea de último minuto. Ahora puede aumentar sus atributos de nuevo. Tras recoger la recompensa, sus atributos cambiaron. Constitución, 16.1. Potencial de fruta del diablo, 16.2. Examinando sus atributos, Blaise llegó sin darse cuenta a la cafetería, donde se encontró con los otros aprendices del mismo grado, Gion, Vergo, Suso y otros. Blaise, ¿cuándo despertaste? Estuviste inconsciente todo el día. ¿Estás bien? Gion preguntó con preocupación. Sí. Estoy bien, respondió Blaise, sentándose en el grupo. Escuché que te encontraste con la llamada bestia dorada, que incluso puede aterrorizar a los contraalmirantes. ¿Por qué no tuve tanta suerte?, comentó Suso. Blaise solo pudo negar con la cabeza ante su comentario. Me alegra que estés bien. Deberías probar el arroz frito con carne de oso salvaje y mariscos, está delicioso. Qué extraño,
¿Dónde está el arroz frito?, preguntó Vergo. Vergo, hoy no había arroz frito. Un marine en formación se llevó la mano a la cara. Ah, es cierto. Vergo asintió, sin ruborizarse. Vergo, ¿por qué tienes un tenedor atado a tus mejillas?, preguntó Blaise, intrigado por el raro momento de estupidez de Vergo. ¿Lo tienes? Vergo continuó comiendo con cara seria mientras todos reían. ¿Qué tal les va en el entrenamiento de supervivencia de 3 días?, preguntó Blaise. Aparte de Vergo y Suso, ninguno de nosotros superó el límite de 3 días. Pensé que lo superarías fácilmente, pero no esperaba que te encontraras con una criatura de tipo A. Solo puedes echarle la culpa a tu suerte. No te preocupes. Aprendí mucho luchando contra la criatura. Blaise se consoló. Es lamentable haber perdido la oportunidad de aprender Rokuseki, pero no puede evitar lo inevitable. Tras un desayuno satisfactorio, despidiéndose de Gion y los demás, fue a ver al instructor Zephyr. Primero, quiere agradecerle en persona por rescatarlo a tiempo, y segundo, necesita preguntarle cuál es la alternativa para aprender Rokuseki marino, ya que no logró sobrevivir durante 3 días. Capítulo 18. Dominando Rokuseki. Oficina del instructor Zephyr. Blaise agradeció a Zeta por salvarlo y preguntó, Zephyr-sensei, quiero aprender Rokuseki. Sabía que había reprobado el entrenamiento de supervivencia, por favor, dame otra oportunidad para demostrar mi fuerza. Es cierto. Si no se hubiera encontrado con el simio de 4 brazos, seguramente habría aguantado 3 días sin problemas. Oh, ¿por qué quieres aprender Rokuseki con tantas ganas? Vi a reclutas veteranos entrenando en Rokuseki. Si los aprendo, puedo aumentar los poderes de mi fruta del diablo a otro nivel. Con eso, me resultaría más fácil perseguir piratas. Zephyr asintió. No tienes que demostrar nada. Luchaste con valentía contra la bestia dorada, cuya fuerza es comparable a la de los vicealmirantes. Te enseñaré Rokuseki a partir de mañana. Gracias, Zephyr-sensei. Blaise le devolvió el saludo militar y salió de la oficina. Ante esto, Zeta sonrió y negó con la cabeza. Al día siguiente, 25 marines en formación se reunieron en el campo de entrenamiento, convocados por el propio instructor Zephyr. Blaise estaba entre ellos. Tenía una idea de por qué los había reunido a todos, pero no estaba seguro. Blaise, ¿fuiste a ver a Zephyr-sensei ayer? ¿Te informó algo?, preguntó Suso mientras Blaise negaba con la cabeza. Creo que se trata de la actividad de supervivencia que terminamos, comentó Gion. Esperemos y veamos, comentó otro marine de su grupo. Mientras tanto, Vergo permaneció allí sin participar en la conversación. Después de unos minutos, Zephyr llegó al campo de entrenamiento acompañado de 2 marines. Han pasado 6 meses desde que llegaron al campo de entrenamiento. Todos han entrenado bien durante estos 6 meses y han aprovechado el tiempo al máximo. Seleccioné a los 25 basándome en el talento, el trabajo duro y la valentía que han demostrado. Es hora de avanzar. Les enseñaremos Rokuseki, y después de un mes, saldrán del campo de entrenamiento. Se les pedirá que cacen a los piratas. El inesperado discurso de Zephyr dejó atónitos a los reclutas, que se acostumbraron a la paz de los días, olvidando el verdadero horror del mundo. Entrenar a diario no es la única forma de hacerse fuerte. Zephyr lo sabe bien. El plazo de 6 meses es para que todos se preparen para enfrentar el cruel mundo. Si aprovecharan bien este tiempo, sobrevivirían, de lo contrario, morirían horriblemente en manos de los piratas. Algunos de ustedes quizá ya lo sepan, otros quizá no. Permítanme explicarles en detalle la técnica de combate llamada Rokuseki. Es un arte marcial especial y sobrehumano desarrollado por el gobierno mundial. Solo los marines con méritos suficientes pueden aprender este arte. Pero decidimos enseñarles esta técnica a todos sin ningún mérito, considerando la situación actual del mar y la incursión de piratas. No la estamos regalando, solo les estamos enseñando con antelación para que no mueran prematuramente enfrentándose a los piratas. Las palabras de Zephyr despertaron a algunos de los aprendices. Algunos estaban emocionados pensando en aprender el famoso arte marcial de los marines. Otros estaban preocupados por enfrentarse a los piratas. El Rokuseki tiene varios estilos diferentes. Todos son distintos entre sí y se centran en diversas partes físicas. La mayoría de quienes aprenden Rokuseki tienden a especializarse en una técnica. Solo unos pocos perfeccionaron todos los estilos. Empecemos con el Soru, comúnmente practicado por todos y fácil de dominar. Zephyr presentó el Rokuseki. Blaise estaba entusiasmado al escuchar el método. Tenía muchas ganas de aprender Rokuseki por su fuerza explosiva y para completar la tarea del sistema. Además,
Estaba seguro de que podía mejorar el poder de su fruta del diablo con esta técnica. No fanfarroneaba cuando se lo dijo a Zeta. El límite de un mes presionó los corazones de los aprendices marinos. En los primeros días, Zephyr enseñó los diferentes estilos de Rokusiki y su funcionamiento. Después de eso, aprenderlos está en sus manos. Como Blaise ya conocía los estilos de Rokusiki y cómo funcionan, comprendió las técnicas rápidamente. Gion, Suso, Vergo e incluso el instructor Zephyr quedaron bastante sorprendidos por su progreso. No podían comprender cómo había aprendido las técnicas en tan solo unos días. Por supuesto, ninguno de ellos sabía que Blaise había residido la Tierra y que había visto One Piece innumerables veces, así que conocía bastante bien el funcionamiento del Rokusiki. Una vez que dominó los diferentes estilos de Rokusiki, una notificación resonó en su cabeza. Tarea: aprende Rokusiki de Marine y conviértete en un experto. Límite de tiempo: 1 año. Estado: completado. Recompensa: 2.0 de constitución más 2.0 de potencial de fruta del diablo más 1 punto de atributo gratis. ¿Quieres recoger la recompensa ahora? Sí/no. Genial. Blaise se llenó de alegría al ver la recompensa. Con esto, su fuerza alcanzará un nuevo nivel. Aceptando la recompensa, revisó la interfaz. Nombre: Blaise Hunt. Ocupación: Marine. Constitución: 18.2. Fuerza: 18.2. Velocidad: 18.1. Potencial de fruta del diablo: 18.3. Aquí, ninguno. Puntos de atributo gratis: 1.5. Ahora tiene 1.5 puntos de atributo gratis. Tiene la persistente sensación de que su fuerza experimentará un salto cualitativo una vez que sus atributos superen el límite de 20. No tenía prisa por usar sus puntos de atributo gratis. Quiere guardarlos para más adelante. Últimamente, el sistema dejó de asignarle tareas diarias y misiones menores como flexiones, sentadillas, etc. Debería estar relacionado con que su fuerza alcance cierto límite. En cualquier caso, Blaise está contento con las recompensas del sistema y las misiones que éste ha lanzado. No hay que ser demasiado codicioso. Pasaron los días, se acercaba el límite de un mes. Solo quedan 3 días. Curiosamente, Vergo le propuso un desafío por iniciativa propia hoy. Blaise no sabe si es para probar los poderes de su fruta del diablo o por este impresionante crecimiento. De todos modos, no le importa. También estaba interesado en probar la fuerza de combate de Vergo. Aceptó el desafío con alegría. Naturalmente, su pelea atrajo a todo el campamento de entrenamiento, ya que ambos eran de los mejores reclutas de la Marina de este año. Aunque Blaise no había revelado los poderes de su fruta del diablo a los demás, de alguna manera, todos en el campamento de entrenamiento descubrieron que la usaba. A él tampoco le molestó. Su pelea se convirtió en el tema de conversación de la isla. Capítulo 19. Luchando contra Vergo. Al día siguiente, Vergo y Blaise se encontraban en un campo de combate, rodeados por casi 200 personas, oficiales de la Marina, reclutas e incluso los que trabajaban en la isla. Su pelea llamó la atención, y la aparición del instructor Zephyr fue la mejor prueba. Gion y Suso lo apoyaron, a pesar de que también son amigos de Vergo. Blaise sabía que Vergo era fuerte. Después de todo, es uno de los oficiales de élite de Doflamingo con un carácter altamente manipulador e insidioso. Aquí no muestra su verdadera naturaleza, ya que mantiene su verdadera identidad en secreto. Pero es cierto que es un hombre poderoso, inteligente y erudito. Además, es el tipo de persona que confía en su habilidad y se cree superior a los demás. Si Blaise no se equivocaba, su fuerza ya roza la de los vicealmirantes. Después de todo, ya sabe usar el haki. Lo bueno es que Vergo no revelará toda su fuerza para no poner en peligro su cobertura. El instructor Zephyr hizo un gesto con las manos para comenzar, y la pelea comenzó. Blaise tomó la iniciativa y se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble. Vergo recibió su golpe con las manos desnudas. Es un hecho conocido en el campamento que Vergo posee un físico envidiable con una poderosa fuerza explosiva. El puño de Blaise chocó contra Vergo, enviando una poderosa onda expansiva y arremolinando el viento a su alrededor. Los marines espectadores gritaron de emoción. ¡Oh! Ver pelear entre otros es un gran entretenimiento para la mayoría. Vergo, tu fuerza ha mejorado desde la última vez que entrenamos, comentó Blaise con indiferencia y lanzó otro puñetazo que Vergo bloqueó con facilidad. Sí, el tuyo también, respondió Vergo y contraatacó con un puñetazo. Ninguno de los dos utilizó ninguna técnica de combate, simplemente compararon su fuerza con la de sus puños, un enfoque directo. Tras varios intercambios,
evaluaron la fuerza del otro y comenzaron a pelear en serio. Los atributos de Blaise alcanzaron el 18, si no se equivoca, su fuerza física está cerca de la de los contraalmirantes del cuartel general. Si supera el límite de 20, su fuerza de combate puede incluso rivalizar con la de los contraalmirantes. Con su fuerza actual, luchar contra Vergo, que la oculta, es pan comido para él. Ambos lucharon hasta detenerse por un minuto y Blaise decidió que era hora de llevar la pelea a otro nivel. Lo que no sabía es que Vergo también estaba impactado por su fuerza. No esperaba que la fuerza física de Blaise avanzara a tal nivel en unos pocos meses. Será una amenaza para Doffy en el futuro, pensó Vergo. Pensó en matarlo en secreto, pero pronto rechazó la idea por ser demasiado arriesgado y no confiaba en eliminar a Blaise. Hay demasiadas variables. Sabía que Blaise usaba una fruta del diablo con habilidades similares a las de la fruta calor-calor. También por eso Vergo lo desafió. Quería descubrir los poderes de la fruta del diablo de Blaise y hasta qué punto podía usarlos. Sí, estaba reuniendo información. Y Blaise cumplió su deseo exhibiendo los poderes de su fruta del diablo. En realidad, su acción tiene un significado más profundo. Quiere que los marines conozcan su existencia y su fuerza superior. Solo ganándose el respeto y la reverencia de los demás, podrá consolidarse en las filas de los marines. Si quiere enfrentarse al gobierno mundial en el futuro, no puede hacerlo solo. Necesita el poder de los marines. Blaise no era una persona intrigante por naturaleza, pero sí con una gran visión. Zoru, murmuró Blaise. Su figura desapareció y apareció detrás de Vergo, sobresaltando a los espectadores. Incluso antes de que Vergo pudiera reaccionar, un puñetazo le impactó en la espalda y lo lanzó hacia adelante. Los marines que observaban no podían creerlo. El todopoderoso Vergo en su corazón había perdido la ventaja. Sin duda, dominas el Zoru a la perfección, dijo Vergo y desapareció de la vista de Blaise. Competiremos para ver que Zoru es mejor. Una voz sonó tras su oído. Los labios de Blaise se curvaron ligeramente y su figura desapareció antes de que Vergo pudiera lanzar un ataque. El estilo marcial, Zoru, permite a sus usuarios moverse a una velocidad extremadamente alta. El principio del movimiento era despegar del suelo al menos 10 veces en un abrir y cerrar de ojos. Es una fuerza explosiva que se libera desde la pierna. Cuanto más fuerte sea el físico, más rápido será el usuario. En el caso de Vergo, aún no dominaba el Zoru. Pero compensó su falta de maestría con fuerza bruta. En cuanto a Blaise, logró un ligero dominio del estilo Zoru, pero a diferencia de Vergo, su fuerza explosiva proviene del poder de su fruta del diablo. Cada célula de sus piernas bombeaba un calor intenso y elevaba su velocidad a otro nivel. Nadie, aparte del instructor Zephyr, lo notó, ya que su control sobre la manipulación del calor alcanzó otro nivel. La figura de Vergo y Blaise revoloteó por todo el campo de combate, agitando a los espectadores con otro gran fervor. En algún momento, los ojos de los reclutas dejaron de captar las figuras combatientes. ¡Dios mío! Estos dos son monstruos, su fuerza se acerca a la de los contraalmirantes entrenados por Zephyr Sensei, comentó un recluta veterano. ¿Cómo mejoraron su fuerza tan rápido? Es inconcebible. Gion, Suso y otros reclutas familiarizados con Blaise y Vergo fueron los más sorprendidos. Especialmente Blaise, no esperaban que luchara contra Vergo en igualdad de condiciones. ¿Cuándo se volvió tan fuerte?, murmuró Gion. Los recuerdos de Blaise brillaron en sus ojos y cómo se esforzaba el doble que los demás. Sin que ella lo supiera, la superó. Un sentimiento inexplicable surgió de lo más profundo de su alma, su corazón se encendió con el deseo de fortalecerse. No solo ella, otros reclutas también se tranquilizaron al ver la pelea entre ellos. En la tribuna, una sonrisa encantadora se dibujó en el rostro del instructor Zephyr. Era lo que esperaba de la pelea entre Blaise y Vergo, ninguno de los dos lo había decepcionado. Después de un minuto, la figura de Vergo emergió a cierta distancia de Blaise. Jadeó un poco, ya que el uso continuo del estilo Zoru lo agotaba hasta cierto punto. En cuanto a Blaise, parecía bastante relajado, como si ni siquiera estuviera luchando. Por supuesto, sabía que Vergo fingía agotamiento, pues tenía clara su fuerza. Vergo quería obligar a Blaise a usar los poderes de su fruta del diablo, pero subestimó su fuerza. Entrecerró los ojos levemente y admitió la derrota. Si demostraba más fuerza, existía la posibilidad de que su tapadera fuera descubierta. Era mejor parar ahora. Si hay una posibilidad en el futuro, eliminará a Blaise. Justo cuando terminaron la pelea, Zephyr se adelantó y los elogió con un fervor inusual. Ustedes dos lucharon bien y comprendieron la naturaleza de Zoru a la perfección. Con práctica constante,
Su Zoro alcanzará la perfección. Esfuércense. Capítulo 20. De regreso a Marineford. 2 días después. Todos los reclutas marines, casi 300, que llegaron al campo de entrenamiento estaban en campo abierto, algunos emocionados, otros nerviosos y otros indecisos. Hoy es el último día del campamento de entrenamiento. A partir de mañana, serán enviados al mar. El mar donde vagan innumerables piratas y la muerte azota a cada segundo. Un mundo cruel, sin duda. Sin la fuerza para protegerse, todos son como hormigas. El instructor Zephyr vino a despedirlos. A partir de hoy, ya no son reclutas, sino marines con el símbolo, justicia, impreso en la espalda. No deberían traicionarlo. Tras obtener suficientes méritos, cualquiera puede volver aquí para aprender, aquí. Hagan todo lo posible por sobrevivir al despiadado mar y regresen. Después de eso, Zephyr llamó a algunos de los reclutas más prometedores y los envió individualmente. Blaise también fue llamado. Posees el poder de una fruta del diablo, y puedo decir que lo has mejorado a un nivel completamente nuevo desde que nos conocimos. Pero no deberías depender demasiado de tu fruta del diablo. Tu fuerza individual es lo que más importa. Ahora ve y descubre el mundo. Y haz lo que te dicta el corazón. Gracias, Zephyr Sensei. No te decepcionaré. Blaise saludó y abordó el barco de la marina atracado en la orilla. Al día siguiente, Blasie, Gion, Vergo, Suso y otros reclutas llegaron a Marineford. Tras permanecer en la apartada isla durante más de 7 meses, Blaise finalmente regresó. Le emocionaba la idea de surcar los mares y enfrentarse a fuertes oponentes. En cuanto llegaron a Marineford, una noticia impactante llegó a sus oídos. Todos los oficiales de la marina presentes comentaron la noticia. Hace 3 meses, alguien escaló la montaña roja, quemó una ciudad entera en Merigeoise y liberó a todos los esclavos de Borgnovel. Esto provocó la ira de los dragones celestiales. Quieren que todos los esclavos sean capturados y que quien los liberó sea ejecutado. Culparon directamente a los marines y mostraron su ira. Recientemente, la mayoría de los marines del cuartel general fueron enviados con este propósito y se les encargó recuperar a los esclavos. Esta declaración enfureció a Blaise. Los esclavos también son nativos de este mundo. ¿Por qué se les trata de forma diferente solo por la marca de la pezuña del dragón celestial? ¿Dónde está la justicia en esto? Si ni siquiera los marines, el símbolo de la justicia, pueden protegerlos, ¿quién lo hará? Efectivamente, solo los más fuertes deciden que es justicia y que no. El deseo de fortalecerse ardía con más fuerza en su corazón. Dragones celestiales, más les vale que no me provoquen. Si no, los incineraré hasta el último de ellos hasta convertirlos en cenizas, pensó Blaise. Al anochecer, se pidió a los reclutas de la marina que se reunieran ante la torre de Marineford. El almirante de flota acudió personalmente y les dirigió unas palabras de aliento. Después de eso, el almirante Sengoku y algunos oficiales de la marina ocuparon su lugar. Sengoku se adelantó, se presentó y comenzó a hablar sobre algunas leyes importantes que todos los marines deben seguir estrictamente. Posteriormente, explicó el sistema de méritos y sus valores. Por cada pirata anónimo o pirata con una recompensa inferior a 1.000.000 que capturen, obtendrán un punto de mérito. Dicho de forma sencilla, 1.000.000 les otorgará un punto de mérito. Por ejemplo, capturar o matar a un pirata con una recompensa de 25 millones les otorgará 25 méritos. Superando los 100 millones de recompensa, el punto de mérito varía de un pirata a otro. Usando el sistema de méritos, pueden ascender de rango, solicitar ciertos privilegios, comprar frutas del diablo, armas, aprender Rokusiki, Aki y otras ventajas. Escuchar el sistema de méritos animó a los reclutas. Sus ojos brillaron. ¿Quién no querría poseer poder, estatus y autoridad superiores a los de la gente común? ¿Pero será tan fácil? Definitivamente no. Blaise estaba seguro de eso. De lo contrario, el cuartel general de la Marina habría formado a muchos personajes fuertes. Luego, los reclutas fueron asignados a oficiales de la Marina con rangos de capitán y superiores. Excepto Blaise, Vergo, Gion, Suso y algunos otros reclutas de la Marina que demostraron potencial en el campamento de entrenamiento. Todos ellos aprendieron Rokusiki en el campamento de entrenamiento. Sin duda, la evaluación del instructor Zephyr se tuvo en cuenta. Una vez que los demás reclutas abandonaron el área, Sengoku volvió a hablar. Ustedes son los futuros pilares de la Marina. Cada día surgen innumerables piratas nuevos y no podemos lidiar con todos con nuestras limitadas fuerzas. Así que, depende de jóvenes marines como ustedes detener a los piratas. Por eso no les asigné rangos a los 25. Porque elegirán su propio rango.
Los marines necesitan oficiales fuertes, así que voy a realizar una pequeña prueba para medir su fuerza, coraje y voluntad. Hablando sobre este punto, Sengoku irradiaba una actitud firme. Durante un mes entero, actuarás solo y cazarás a los piratas. No recibirás ningún tipo de ayuda de los marines. Actuarás como cazador de piratas y vagarás por la primera mitad de Grand Line, sin compañía. La cantidad de piratas que captures o mates este mes determinará tu rango de marine. Tu proceso será monitoreado de cerca por una unidad secreta. No te equivoques, no interferirán en lo que hagas. De igual manera, no se molestarán incluso si mueres. Las palabras de Sengoku inquietaron a los reclutas. ¿Cómo iban a cazar a toda la tripulación pirata solos? Es absurdo. Incluso Blaise se sorprendió un poco. Los demás no son como él, poseen un sistema y fuertes poderes de fruta del diablo. Con un pequeño contratiempo, perderán la vida. No todos los piratas son como Luffy, no mostrarán ni una pizca de piedad. Pero ninguno de ellos expresó su opinión, afectado por el porte solemne de Sengoku. En ese momento, una carcajada estridente llegó desde la distancia. Ja 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 ja. Estás asustando a los mocosos, Sengoku. Garp se acercó al grupo por detrás. Garp, ¿qué haces aquí?, preguntó Sengoku con un gesto de la nariz. ¿No lo despedí? ¿Cómo olió que llegaban los reclutas hoy? Lo que atrajo la atención de Blaise fue el hombre alto que acompañaba a Garp, el futuro almirante, ahora vicealmirante, Kusan. Un tipo genial, como su habilidad con la fruta. A Blaise siempre le divertía su personaje en la serie One Piece. Verlo en persona lo divertía aún más. Blaise, mocoso, te ves más fuerte que antes, comentó Garp al notar su figura. Gracias, viejo Garp. Blaise agradeció inclinando la cabeza. Al oírlo, Sengoku y Kusan se taparon la boca e intentaron contener la risa. Garp-san, ¿cuándo envejeciste?, preguntó Kusan con una sonrisa. Este mocoso. Garp entrecerró los ojos y su figura desapareció. Antes de que Blaise pudiera usar Zoru, un puño de amor le golpeó la cabeza. Uf, gimió Blaise agarrándose la cabeza. Duele mucho. Capítulo 21. Encuentro con Kusan. Tras darles instrucciones, el almirante Sengoku los despidió. En cuanto a Blaise, siguió a Garp y habló con Kusan. Hola. Eres el vicealmirante Kusan, ¿verdad? He oído que pronto ascenderás a almirante. Ah, ¿en serio?, preguntó Kusan, completamente desconcertado por el entusiasmo excesivo de Blaise. Soy Blaise, un recluta de la marina. ¿Puedes batirte en duelo conmigo?, preguntó Blaise. Quería comprobar si su fruta del diablo era inmune a los poderes de tipo hielo. Kusan, ¿no puedes aceptar su desafío?, preguntó Garp, atraído por la idea de Blaise. No. Es una molestia. ¿Por qué quiero hacer eso, Garp-san? Vamos, Kusan, es un joven y prometedor marine. Como superior, ¿no puedes guiarlo un rato? Garp lo persuadió, pero Kusan lo rechazó, mostrando su actitud perezosa. Al igual que en la serie, Kusan tenía una complexión delgada y larga, y medía casi 3 metros. Vestía un chaleco blanco abotonado sobre una camisa azul marino de manga larga. Aokiji se fijó en Blaise por los poderes de su fruta del diablo, y también oyó hablar de ella por Garp. Como consumidor de fruta del diablo de hielo, es sensible a las cosas calientes y percibe un aliento abrasador de Blaise. Como si fuera el sol. Esa es la verdad. Qué lástima, nadie lo sabe. ¿No te da miedo vagar solo por el mar? Es bastante duro, ¿sabes? Sobrevivir en el mar, solo, dijo Kusan. No. Creo que lo voy a disfrutar, respondió Blaise sin pensar, recibiendo una mirada extraña de Kusan mientras Garp reía. Blaise sabía que ahora estaba débil, así que sus palabras podrían parecer ridículas a otros, pero eso es lo que sentía en su corazón. Es el tipo de persona que quiere explorar el mar y luchar contra todo tipo de personas fuertes. Lo único que le impide hacer lo que quiere es su falta de fuerza. Vicealmirante Kusan, ¿cómo ve la justicia en sus ojos?, preguntó Blaise. Al oír su pregunta, los ojos de Kusan brillaron un instante antes de apagarse de nuevo. Una sensación de nostalgia lo invadió. Cuando se unió a la infantería de marina, solía ser como Blaise, entusiasta, apasionado y curioso. Pero ahora le da pereza preocuparse por esas cosas. Tras pensarlo un momento, respondió, me da pereza responder a una pregunta tan problemática. Bueno. ¿Cómo lo ve usted?, preguntó Kusan, interesado en la respuesta de este último. No hay bien ni mal en este mundo, solo los más fuertes. En mi caso, yo soy la justicia, ya que al final me convertiré en el más fuerte, respondió Blaise, emitiendo un extraño impulso desconocido para él.
Sus palabras salieron de lo más profundo de su corazón. Cree firmemente en sí mismo y nadie puede cambiar su determinación. Kusan se quedó atónito al escuchar su respuesta. Las palabras de Blaise conmovieron profundamente su corazón y lo hicieron reflexionar. A diferencia de Kusan, Garp quedó atónito por el impulso que emanaba de Blaise. ¿Este mocoso posee el aura de los usuarios de Aosoku Aki? ¿La despertará en el futuro? Sengoku se lo va a jugar. Los problemas que trae le van a dar un dolor de cabeza. Jajaja. Mocoso, eres demasiado joven para pronunciar palabras tan profundas. Madura primero, bromeó Garp. A Blaise no le importó la broma de Garp, en cambio, expresó su opinión sobre la prueba. Creo que la prueba organizada por el almirante Sengoku es buena. Les da a los jóvenes marines como nosotros la oportunidad de templarnos y ver el mundo tal como es. Jajaja, tus palabras me siguen divirtiendo. La primera mitad de Grand Line no representará una amenaza para ti, pero será una prueba para tu corazón. Viajar por el mundo solo no es fácil. No te mueras, mocoso, nos veremos dentro de un mes. Tras decir estas palabras, Garp y Kusan desaparecieron en la torre de la marine. Los 25 reclutas recibieron 2 días libres para prepararse mentalmente. Algunos estaban indignados porque el almirante Sengoku no les dio otra opción. No querían hacerlo, pero ninguno tuvo el valor de alzar la voz contra Sengoku y se vieron obligados a someterse a la prueba. 2 días después, tras despedirse de Gion y los demás, Blaise partió del cuartel general con un pequeño bote de madera y abundantes víveres para una semana. Ante la mirada impactante de los reclutas marinos, la espalda de Blaise emitió un calor tremendo, impulsando el bote de madera hacia adelante. En un instante, su figura desapareció en la inmensidad del mar. Al igual que él, los demás reclutas también abandonaron el cuartel general uno a uno. Si se mantienen fuertes y sobreviven este mes, se volverán a encontrar en el cuartel general. Tras unas horas de navegación, la logpose de Blaise se balanceó un poco y se fijó en una isla. ¡Por fin! Blaise estaba emocionado, pues sería su primera aventura en el mundo exterior. El mundo de One Piece, allá voy. Ha pasado un año desde que transmigró al mundo de One Piece. A diferencia de cuando llegó, se hizo más fuerte y mejoró. Su fuerza es insignificante entre los peces gordos, pero es más que suficiente para protegerse. Su verdadero viaje comienza de aquí en adelante. Blaise revisó su panel de atributos. No había muchos cambios, pero... Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, Marine. Constitución, 18.3. Fuerza, 18.3. Velocidad, 18.2. Potencial de fruta del diablo, 18.5. Aquí, ninguno. Objetos en almacenamiento, ninguno. Puntos de atributo gratis, 1.5. A diferencia de antes, el entrenamiento regular no logra aumentar sus atributos. Tiene un linaje Senju, pero para desarrollar todo su potencial necesita mejorar su atributo de constitución. Su atributo de constitución está directamente relacionado con su fuerza y velocidad. La única forma de aumentarlos rápidamente es a través del sistema. Es cierto que tomar el sol mejora su físico, pero es un proceso lento y gradual que no se puede acelerar con medios externos como el entrenamiento. Guarda los puntos de atributo gratuitos para usarlos más adelante y superar el límite de 20 barras. Actualmente, tiene 2 tareas en el panel de tareas del sistema. Tarea: entrenamiento de One Punch Man. Descripción: realiza 2000 flexiones, 2000 abdominales, 2000 sentadillas y corre 30 kilómetros diariamente durante 750 días. Tiempo: 750 días. No es obligatorio completar las tareas a diario, puedes descansar entre ellas. Recompensa: 5.0 de constitución más 5.0 de potencial de fruta del diablo más 3 puntos de atributo gratuitos. Tarea: puñetazos y patadas. Descripción: realiza 1000 puñetazos y 1000 patadas al día de cara al sol. Tiempo: 1 año. Recompensa: 2.0 de constitución más 2.0 de potencial de fruta del diablo más 1 punto de atributo gratis. Han pasado 7 meses y algunos días desde que el sistema lanzó estas 2 tareas. Para completar la tarea de entrenamiento de One Punch Man, necesita otro año y medio. En cuanto a la segunda, podría terminarla en 5 meses más y entonces su fuerza se disparará. Me queda un largo camino para convertirme en la persona más fuerte del mundo, reflexionó Blaise mientras su corazón latía con fuerza. Capítulo 22. Ciudad forajida. Odio el clima de Grand Line. Con razón se ganó el nombre de cementerio pirata, exclamó Blaise mientras caminaba sobre el mar. Sus pies emitían calor, manteniéndolo a solo unos centímetros sobre el nivel del mar. Mirando hacia atrás,
suspiró. Tras él, se veía un ciclón colosal que se elevaba hacia el cielo, arrasando con todo a su paso. Si no hubiera abandonado su bote de madera, la tormenta también lo habría arrastrado. Es fuerte, pero ante semejante fenómeno natural, no es más que un hombre común y corriente. Claro que, en el futuro, sería diferente. Llevaba un día navegando por el mar. Ha pasado una noche, pero aún no ha llegado a la isla que señalaba el Ocpose. Justo cuando estaba preocupado por la situación, Blaise vislumbró una silueta borrosa en la distancia. «Es la isla», murmuró. Su figura se desdibujó mientras sus piernas emitían un calor intenso. Era una isla coralina de tamaño normal, cubierta de vegetación. Unos 15 o 20 barcos estaban anclados a cierta distancia de la orilla debido a los arrecifes puntiagudos que podrían dañarlos. Se podía ver un puente de madera, de aproximadamente 1 kilómetro de largo, que se extendía desde la isla y servía de camino a los visitantes. Lo que le llamó la atención fue que la mayoría de los barcos atracados en la isla eran piratas, junto con 1 o 2 mercantes. Esto lo desconcertó. Aunque los piratas recorren los mares, se lo pensarían 2 veces antes de anclar su barco en una isla. Existe la posibilidad de que los marines los acechen para capturarlos de un plumazo. Pero aquí, las cosas se ven completamente diferentes. ¿No hay ninguna base de marines en esta isla? Todo este lugar tiene un aspecto extraño. Al poner un pie en la isla, no entabló conversación, sino que observó la situación. Tras escuchar algunas conversaciones de piratas, se hizo una idea general de la isla. Esta isla, llamada Pequeño Arrecife, es famosa entre piratas, criminales y bandidos. Solo hay un pueblo en la isla, conocido como Pueblo Forajido. Todo el pueblo parecía estar lleno de vida, lleno de piratas y bandidos medio borrachos. Había numerosas tiendas callejeras, bares, restaurantes, casas de recreo e incluso casinos para entretenerlos. Tras saciarse en un restaurante cercano, recorrió la isla para formarse una idea clara. Conversó con muchos e intentó obtener toda la información posible. Después de una hora, captó la esencia. Esta isla es similar a Whiskey Peak, pero está gobernada por un pueblo del inframundo que cuenta con el respaldo de los dragones celestiales. Es también la razón por la que Marine ignoraba las actividades de esta isla. El pueblo forajido se utiliza como base para comprar los objetos que los piratas saquean. Por ejemplo, se puede vender oro, adornos caros, mapas del tesoro, objetos únicos e incluso esclavos a buen precio. A cambio, los piratas pueden convertirlo en barriga, comprar armas, información, etc. Es una especie de mercado negro que opera para recolectar oro y objetos especiales. Blaise desconocía la existencia de una isla así en One Piece World. Lo que lo enfureció fue que los marines sí sabían de la isla, pero la ignoraron por completo y la dejaron operar. Un antiguo residente de este pueblo recomendó a Blaise una casa de subastas. Atrae a muchos compradores y se realiza una vez por semana. La subasta de esta semana comenzará en 1 hora. Esta subasta es popular aquí, ya que tiene la historia de vender frutas del diablo en una ocasión. Blaise se coló en la subasta y asistió. Como Blaise vestía ropa de civil, no levantó sospechas. De lo contrario, no habría entrado a la casa de subastas tan fácilmente. El motivo de Blaise para venir aquí era echar un vistazo a los artículos que vendía la casa de subastas, y al mismo tiempo, quería probar suerte. Al ser una casa de subastas famosa, atrae a la mayoría de los piratas infames que visitan la ciudad. Si hubiera querido, podría reducir la ciudad a cenizas. Pero no lo hará, ya que no es lo suficientemente fuerte como para oponerse al gobierno mundial, y no hay garantía de que la purga no afecte a los inocentes. No le teme al gobierno mundial, pero no es tan tonto como para ofenderlos en su punto más débil. Tras 1 hora de espera, comenzó la subasta. Como en cualquier otra casa de subastas, comenzó la puja con artículos comunes y terminó con uno raro. La subasta duró 2 horas, pero Blaise simplemente memorizó las caras de los piratas que vendían cosas a un precio alto. Quien atrajo su atención fueron los Piratas de la Plaga, comandados por el capitán pirata Bardi. Son una tripulación pirata notoria y en ascenso en Grand Line, que recientemente aparece a menudo en los periódicos. Blaite los seguía a donde quiera que fueran, hasta que ahora han destruido 4 pueblos y hundido 2 barcos de marines. Si hubieran seguido su curso sin desviarse, habrían llegado al archipiélago Sabaody en pocos días. Su recompensa total alcanzó los 65 millones de bayas, una cifra imponente para la gente común. Su capitán, Brady el Azote, tiene una recompensa de 52 millones de beri por su cabeza, la de su vicecapitán Gise es de 10 millones, mientras que la del resto de su tripulación suma otros 3 millones de beri. Brady consume frutas del diablo, por eso su recompensa es alta. Comió Noko no Komi,
que permite crear y controlar esporas de hongos venenosos. En la serie original, era una fruta del diablo no canónica consumida por Musuru, hermano menor de Vapol. Con la fuerza actual de Blaise, luchar contra la tripulación pirata de la plaga podría ser un desafío, pero eso era precisamente lo que iba a hacer. Quería ponerse a prueba. La única ventaja que Blaise tenía sobre ellos era que los poderes de la fruta del diablo no Konoko Mi no funcionaban contra él, el usuario de la habilidad de calor. Capítulo 23. Piratas de la plaga. La principal fuerza de los piratas de la plaga son Brady y Gise, ambos veteranos curtidos en la batalla con una fuerza física asombrosa. En cuanto a los 35 esbirros presentes en su tripulación, no son nada para él. Blaise planea comenzar su cacería de piratas reduciendo a cenizas a los piratas de la plaga. No tiene intención de capturarlos ni de mostrar piedad con este tipo de tripulación pirata. Destruyeron pueblos, exterminaron a innumerables familias y capturaron a niños como esclavos solo por dinero y diversión. Esto le dolió profundamente. Los recuerdos de sus antiguos dueños como esclavos pasaron por sus ojos y apretó el puño involuntariamente. Aunque el anterior dueño del cuerpo está muerto, los recuerdos de su padre y su madre influyeron en Blaise. La palabra, esclavo, parece despertar algo en mí, debe estar relacionada con el odio acumulado por el anterior dueño del cuerpo. Los piratas mataron a sus padres y lo capturaron. Blaise heredó no solo los recuerdos del anterior dueño del cuerpo, sino también el amor de su padre y su madre. Blaise es una persona emotiva, no puede simplemente descartar los sentimientos como si no existieran. En cambio, los aceptó. Los piratas de la plaga merecen un destino peor que la muerte. Y él se los demostrará. Esa misma tarde, los piratas de la plaga abandonaron la pequeña isla del arrecife mientras su puesto de registro se dirigía a la siguiente isla. Tras abastecerse, partieron. Blaise los siguió caminando en el aire. Tras unos minutos, la isla desapareció de su vista mientras el barco pirata navegaba por Grand Line. Entonces aterrizó directamente en el mástil de su barco y escuchó su conversación. Por lo que hemos oído de los residentes de la ciudad de los forajidos, llegaremos a la última isla de la primera mitad de Grand Line en unos días. Vale la pena celebrarlo, ¿no cree, capitán? Un pirata con una enorme cicatriz en el lado izquierdo de la cara habló. Sí, definitivamente tenemos que festejar. El resto de los piratas también estuvieron de acuerdo. Solo Brady y Gise permanecieron estoicos, como si el grupo frente a ellos no fuera su propia tripulación. El rostro de Brady incluso tenía un matiz de desdén. «Payasos», murmuró para sí mientras bebía una botella de vino. No sentía camaradería con ellos, excepto con Gise, ya que a sus ojos eran bastante débiles. Lo sabía, con semejantes debiluchos no tenía ninguna esperanza de cruzar la línea roja y entrar en el nuevo mundo. Una vez que llegara a Sabaody, los descartaría y reuniría a algunos subordinados fuertes. En ese momento, una voz burlona llegó a sus oídos, sobresaltando a todos en el tablero. Capitán de los piratas de la plaga, Brady el Plaga, creo que la recompensa de 52 millones de Beri es bastante alta para ti. ¿Quién? Gritó Brady mientras el resto de la tripulación se ponía de pie de un salto y miraba a su alrededor en alerta máxima. Pero se sorprendieron al encontrar una sola figura flotando en el aire. ¡Flotando! Sabían que los humanos normales no pueden volar. ¿Quién es?, pensaron todos. ¿Quién eres tú?, preguntó Brady. Su postura se relajó, discerniendo que el enemigo no era más que un solo hombre. No confiaba en su fuerza, pero sí en su habilidad con la fruta del diablo. Indetectables para los demás, sus poros liberaron hongos venenosos microscópicos en el aire y cubrieron toda la nave. Un cazador de piratas, respondió Blaise mientras su sentido del calor detectaba las partículas microscópicas que invadían su cuerpo, pero pronto se quemó hasta convertirse en cenizas bajo el calor extremo. Sonrió con suficiencia y, amablemente, se quedó con Brady. No te molestes. Tu habilidad de fruta del diablo no funcionará conmigo. Hoy es el día de tu muerte. Al oír sus palabras, el rostro de Brady palideció. Comprendió que su enemigo venía preparado. Y antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo de Blaise hirvió a un nivel incontrolable y liberó un calor extremo. El intenso calor afectó los alrededores y toda la nave bajo sus pies se incendió. ¿Qué pasa? Los piratas del barco entraron en pánico y saltaron al mar. Es un usuario de demonios. No entiendo, ¿por qué una persona tan fuerte nos atacó? Sus poderes de fruta del diablo anulan por completo la habilidad de nuestro capitán. ¡Mierda! Hasta el mar se está evaporando. Los piratas estaban llenos de miedo al enfrentarse a alguien incontables veces superior a su calibre. Solo quedaban 3 personas en el barco en llamas.
Brady y Gise pudieron permanecer en el barco porque Blaise controló su calor para poder tener una buena pelea. «Zoru», exclamó Blaise y su figura desapareció, alertando a Gise y Brady. Y antes de que ambos pudieran reaccionar, su figura reapareció detrás de Gise. Blaise lanzó un simple puñetazo. Un calor abrasador, comprimido en una línea recta, atravesó a Gise y le abrió un agujero del tamaño de un puño en el cuerpo. Gise bajó la mirada y encontró un enorme agujero justo debajo del pecho, donde su corazón latía con fuerza hacía un momento. Ahora, había desaparecido. Mientras tanto, de la herida salían vapores de sangre filiformes, el interior vaporizado. Mirando a Brady, se desplomó en el suelo, sin vida. Incluso muerto, no podía percibir cómo murió. Su muerte no lo detuvo en absoluto. Se quedó inmóvil, mirando a Blaise sin apartar la mirada. Brady sabía que había perdido su única ventaja, su habilidad de fruta del diablo, contra su enemigo. Un barco en llamas sin base sólida, con espacio limitado, nada a su favor. Pero no se rendiría sin luchar. Blaise exclamó, «Ven. Lucha si quieres sobrevivir». Brady miró fríamente a Blaise y se lanzó hacia adelante. Una energía rosa surgió de su cuerpo y envolvió su brazo, disparándole rápidas balas moradas. En respuesta, Blaise agitó la mano y un orbe esférico rojo ardiente surgió de él. Lo cubrió todo en un radio de 1 metro, vaporizando los ataques que le disparaban. En cuanto a Brady, creó 6 clones usando la habilidad de su fruta del diablo. Blaise no pudo distinguir cuál era el verdadero. «Trucos de salón», murmuró Blaise y concentró los poderes de su fruta del diablo. Una onda expansiva abrasadora surgió de él y se extendió en todas direcciones. Es un nuevo ataque, onda de extinción. El calor extremo arrasó todo a su paso, destruyendo el barco medio quemado y dejando solo innumerables escombros esparcidos en el mar. También incineró los clones de Brady y quemó su cuerpo real. Arrojado al mar, el cuerpo de Brady se debilitó, perdiendo el poder de su fruta del diablo. Su cuerpo también tenía varias marcas de quemaduras, de las que emanaba humo. Por suerte para él, el mar lo salvó de quedar completamente quemado. De lo contrario, habría muerto hacía mucho tiempo. Brady sujetó su cuerpo para que no se hundiera en el mar con la ayuda de una tabla de madera medio quemada. Capítulo 24. Calor transformándose en llamas. No tenemos nada en contra el otro, ¿por qué se empeñan en destruirnos sin posibilidad de supervivencia?, preguntó Brady, jadeando. No entendía la razón. Los tripulantes supervivientes también miraban a Blaise, esperando su respuesta. Blaise flotaba en el aire, observando a los desdichados piratas sin una pizca de compasión. No hay razón. Simplemente encuentro a su tripulación pirata desagradable a la vista. Espero que la respuesta haya satisfecho su curiosidad. En respuesta, Blaise extendió su mano derecha y disparó calor comprimido a Brady, quemándolo vivo. Aumentó la temperatura lentamente para que se divirtiera. Al ver la horrible escena de su capitán derritiéndose vivo, los piratas se asustaron muchísimo. Demonio, definitivamente es un demonio marino. Todos nadaban a gran velocidad y volaban en diferentes direcciones, con la esperanza de escapar de Blaise antes de que éste pudiera atacarlos. A Blaise no le importaban los débiles dispersos, ya que no podían escapar de él en mar abierto. No iba a perdonar a ninguno. Convirtiendo a Brady en cenizas, Blaise cerró los ojos y liberó su sentido del calor, que se extendió en todas direcciones. Su alcance actual es de solo 500 metros, pero es más que suficiente para acabar con los débiles. Sus sentidos pronto se centraron en cada uno de los piratas supervivientes. Frente a él, innumerables balas de calor extremo se materializaron. Apuntando a los piratas que huían, Blaise disparó las balas con el pensamiento. Todas perforaron las cabezas de los piratas, eliminándolos de un solo movimiento. Así, los piratas de la plaga, que tenían una recompensa total de 65 millones de bayas, fueron aniquilados del mundo. En ese momento, la notificación del sistema sonó en sus oídos. Panel de recompensas de Marine desbloqueado. Destruiste al capitán pirata de la plaga, Brady, y a su tripulación. Recompensa, 0.5 de constitución más 0.5 de potencial de fruta del diablo. ¿Qué? Blaise se sobresaltó un momento. Significa que destruir a los piratas también otorga una recompensa del sistema. El 0.5 es definitivo o varía según la recompensa pirata. Blaise entonces revisó su panel de atributos. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, Marine. Constitución, 18.8, Fuerza, 18.9, Velocidad, 18.8. Potencial de fruta del diablo, 19.0. Aquí, ninguno.
Objetos almacenados, ninguno. Puntos de atributo libres, 1.5. Maravilloso. Estoy a solo un punto de superar el límite de 20, reflexionó Blaise con alegría. Al observar sus atributos libres actuales, sintió la repentina necesidad de aumentar su punto de potencial de fruta del diablo a 20. No se equivocaría con la sensación. Estaba seguro de que aumentar el atributo a 20 liberaría aún más sus poderes de fruta del diablo. Tras reflexionar un momento, Blaise usó un punto de atributo libre en el atributo de potencial de fruta del diablo y lo aumentó directamente a 20. En cuanto lo hizo, se produjo un cambio cualitativo en lo profundo de su cuerpo. Desde afuera, no había ningún cambio, pero podía sentirlo. No podía describirlo con palabras, era como si algo que lo había aprisionado hasta entonces se hubiera roto. Desde lo más profundo de su ser, estalló un poder explosivo. Todo el cuerpo de Blaise brilló con energía dorada mientras un calor naranja oscuro se originaba en su interior y se expandía por medio kilómetro. El mar bajo él hirvió y se volvió rojo brillante bajo el calor extremo. La temperatura del calor liberado por Blaise, en ese momento, era al menos varias veces mayor que la temperatura anterior. En un instante, la ola de calor naranja oscuro se transformó en una llama naranja rojiza. Con él como centro, todo el mar ardió. A medio kilómetro de distancia, no había más que llamas. No se equivoquen, Blaise no generaba las llamas ni tenía la habilidad, pero bajo el calor extremo, la ola de calor parecía fuego. De hecho, la palabra fuego no debería usarse aquí, ya que ni siquiera se trata de fuego, sino de una superior manipulación del calor. El cambio de densidad y el aumento de temperatura son la razón de este cambio. Blaise, sintiendo los cambios en su cuerpo, abrió lentamente los ojos y contempló la extensión de llamas que se extendía ante él. Con una leve risita, contuvo el poder de su fruta del diablo. Las llamas a su alrededor se desvanecieron. Solo entonces lo impactó, flotaba en el aire, sin un bote para navegar. Parece que tengo que correr todo el camino otra vez, suspiró Blaise mientras adoptaba su pose de tronco. Afortunadamente, su pose de tronco se fijó en la siguiente isla antes de abandonar el pueblo de forajidos. Justo cuando se preparaba para irse, una voz anciana llegó a sus oídos. «Chico, ven por aquí». «¿Quién?». Blaise miró a su alrededor sobresaltado, pero no vio a nadie. Estaba seguro de que la voz venía del noreste, pero no había nadie hasta donde alcanzaba la vista. Lo desconcertó y, al mismo tiempo, lo aterrorizó un poco. Lo tranquilizó que no percibiera malicia alguna en la voz. La voz solo transmitía calma. La otra persona despertó su interés, ya que no había peligro, no tenía motivos para temer. Blaise salió disparado hacia donde provenía la voz. Al principio, pensó que se encontraría con la otra persona en 1 o 2 kilómetros, pero no vio a nadie. Viajó y viajó durante casi 10 kilómetros antes de ver una región rodeada de humo, en medio del mar. No me digas, ¿el dueño de la voz se queda dentro de los humos? ¿Pero cómo puede comunicarse con alguien a 10 kilómetros de él? ¿Tendrá algo que ver con su fruta del diablo?, pensó Blaise y avanzó. Una temperatura alta lo asaltó al acercarse a la isla. Lo que lo sobresaltó fue que, cuanto más viajaba, más alta se volvía la temperatura. Blaise es una excepción. Si hubiera estado en su lugar, no habría sobrevivido, ya que la temperatura alcanzó un nivel insoportable. Una vez que entró en la región cubierta de humo, vio una isla con montañas volcánicas y ríos de lava que cubrían la mayor parte de la isla. El calor extremo de la isla no afectó a Blaise en absoluto, ya que es inmune al calor. Aún así, no podía imaginar cómo alguien podría vivir allí. En ese momento, un anciano jorobado apareció ante sus ojos. Parecía delgado, débil, con manos temblorosas y un bastón de metal como apoyo. «¿Qué demonios?», murmuró Blaise para sí mismo, pues no esperaba encontrarse con un anciano moribundo allí. Capítulo 25. El viejo Magnus. «Viejo, ¿eres tú quien me llamó?», preguntó Blaise, tragando saliva. El anciano parecía normal a simple vista, pero una presión informe de este último le hizo pensar lo contrario. «Sí». «Sígueme», susurró el anciano y se dio la vuelta. Blaise lo siguió y examinó los alrededores. Dejando de lado la temperatura, la ceniza aquí es tan densa y tóxica que asfixiaría a una persona normal. Toda la isla está salpicada de pequeños volcanes, mientras que un volcán supermasivo domina el centro. Mientras caminaban, el anciano preguntó: «Joven, ¿es usted un marine?». «Sí», respondió Blaise, pues no tenía motivos para ocultar su identidad. Además, su instinto le decía que mentir no le serviría de nada. «Un marine de incógnito», murmuró el anciano. «No. No soy un marine de incógnito».
Solo soy un recluta enviado desde el cuartel general para completar una prueba, cazar tripulaciones piratas sin la ayuda de marines. La recompensa total de piratas que mate o capture determina mi rango, declaró Blaise. Oh, interesante. Parece que los marines de ahora han mejorado. Se necesita un cambio. Después de todo, es una gran era de piratas. Para evitar que los inocentes resulten heridos, los marines necesitan oficiales fuertes. Pareces joven, pero tus palabras son como las de alguien que ha presenciado innumerables historias. ¡Qué extraño! El anciano habló mientras Blaise permanecía en silencio. Te llamé aquí por tu habilidad con la fruta del diablo, me sorprende. ¿Comiste algún tipo de fruta basada en el calor o la temperatura? Sí. La fruta del diablo que comí me otorga la capacidad de controlar y manipular el calor a mi antojo, pero es más que eso. Aún no he comprendido completamente mis habilidades, respondió Blaise. Ya lo veo. Charlando, llegaron a la enorme montaña ubicada en el centro de la isla. Al pie de la montaña, vio una gran cueva artificial con servicios básicos. El anciano no entró en la cueva, sino que se sentó en la pequeña piedra para sentarse ubicada afuera. En cuanto a Balais, se sentó directamente sobre la tierra negra sin el menor atisbo de disgusto. Puedo ver que eres súper fuerte, pero no puedo sentir tu profundidad. He conocido a algunas personas fuertes, pero nadie puede compararse contigo. Blaise dijo lo que sentía en su corazón. Blaise no presumía, era la verdad. Había conocido a Sengoku, Garp, Kusan y Zephyr, pero ninguno de ellos poseía el aura que emanaba del anciano que lo precedió. Era un aura extraña, como si nadie en el mundo pudiera oponérsele. El anciano la contuvo bien, pero Blaise, de alguna manera, la percibió. Jo, ¿qué dices? Solo soy un anciano contando los días de mi muerte. El anciano ignoró el comentario, pero se acarició la larga perilla blanca con expresión satisfecha. Era como si esperara los elogios de Blaise y filtrara su aura a propósito. Y así, el anciano finalmente mostró su verdadera cara. Joven, lo veo, posees una habilidad única, corazón de fuerza. En la época en que surcaba los mares, se consideraba la habilidad más temible. Al oír sus palabras, Blaise se sonrojó un poco y respondió rascándose la cabeza. No creo ser tan fuerte como dices. Me queda mucho camino por recorrer. Es cierto. Tu corazón es puro e inocente ahora mismo, pero no siempre lo será. Tu experiencia, tus decisiones y lo que ves con tus ojos pueden afectarlos en el futuro. Así que anhela mis palabras con claridad, muchacho, las cosas pasan en la vida, pero no dejes que influyan en tu objetivo. Posees un don excepcional, no lo pierdas. Afirmó el anciano con solemnidad. Blaise guardó esas palabras en su corazón, pues sabía que eran valiosas. ¿Por qué un joven tan inusual como tú se unió a la infantería de marina y se convirtió en el perro faldero de los gobiernos mundiales? Preguntó el anciano con aire despreocupado. No estoy bajo las órdenes de nadie. Soy yo mismo. En cuanto a por qué me uní a la infantería de marina, no hay ninguna razón en particular. En mi afán por hacerme fuerte, quiero proteger lo que queda del mundo. Y sé que no puedo hacerlo solo, así que elijo a la infantería de marina. Una vez que me fortalezca, sin duda liberaré a la infantería de marina del control del gobierno mundial y la haré independiente. ¡Jo! ¡Qué buen objetivo tienes! Te va a costar mucho lograrlo. El gobierno mundial no es tan simple como parece desde fuera. Lo sé. Lo sabes. Hay innumerables pueblos poderosos en el mundo, y sin embargo, ninguno puede usurpar el trono del gobierno mundial, una prueba evidente de su fuerza. Al oír sus palabras, el anciano rió. Jo. Sigue sorprendiéndome, muchacho. ¿Cómo te llamas? Blaise. Blaise Hunt. Buen nombre, Blaise. Creo que estábamos predestinados a encontrarnos hoy, ¿no lo crees? No lo sé, anciano. ¿Cómo te llamas? Me llamo Black de Magnus. Estoy bastante seguro de que mi nombre te es desconocido, ya que el gobierno mundial destruyó cualquier rastro que quedara de mí y se aseguró de que nadie descubriera nuestra historia. Parece que hiciste algo que amenazó al gobierno mundial. Puedes decirlo. No soy el primero ni seré el último. La mayoría de los piratas que llegan al final de su aventura eventualmente tendrán que enfrentarse al gobierno mundial. Aunque no lo hagas, vendrán a buscarte en nombre de la limpieza del mundo o algo así como mantener la paz mundial. Menuda barbaridad. Cuando su discurso llegó a este punto, la temperatura alrededor de la isla subió descontroladamente, afectando a los alrededores. La temperatura es al menos varias veces más fuerte que la que Blaise puede desatar con sus habilidades frutales.
No es el final. Además de la temperatura, una presión abrumadora surgió del anciano que afectó a Blaise. El cambio repentino lo asustó un poco. Frente a la intensa presión, una sensación de impotencia y mareo lo invadió. En ese momento, un poder misterioso explotó de su propio cuerpo como si fuera provocado por algo y se enfrentó a la presión liberada por el anciano. Las dos fuerzas, una roja y otra dorada, chocaron en el aire, dividiendo el aire y destrozando todo a su paso. Blaise se sorprendió. Es el choque de la Osoku Aki. Eso significa que desperté mi Osoku Aki. Dios mío. ¿Cuándo lo desperté? ¿Quién es este anciano? ¿Cuál es su historia? Se preguntó Blaise, mirando las dos fuerzas en conflicto. En ese momento, el anciano recuperó repentinamente su Aki y la temperatura también volvió a la normalidad. Capítulo 26. Nueva tarea. Mirando al anciano sonriente, Blaise preguntó, «Viejo Magnus, ¿lo hiciste intencionalmente? Además, comiste una fruta del diablo relacionada con la temperatura. Solo desperté el Osoku Aki que dormía en tu interior, nada del otro mundo. En cuanto a la fruta del diablo, sí, comí la Mera Mera no Mi, fruta fuego fuego, cuando era más joven. Mera Mera no Mi, la poderosa fruta logia descrita en la Enciclopedia de Frutas del Diablo. Una fruta capaz de causar destrucción masiva, exclamó Blaise. Con razón. No hay ningún usuario de la Mera Mera no Mi en la línea temporal actual, ya que el viejo Magnus la consumió hace mucho tiempo. ¿Será que Ace solo encontró la fruta después de su muerte? ¡Qué coincidencia!, reflexionó Blaise. Personalmente, creo que tu fruta del diablo es mucho más fuerte que la mía. Es diferente de las frutas calientes y de temperatura que he visto. Debería ser una fruta del diablo rara que nadie haya probado. ¿Puedes demostrarme tus poderes de fruta del diablo?, preguntó el anciano Magnus. Claro, respondió Blaise, mostrando su suprema manipulación del calor, que tenía una apariencia rojiza y anaranjada similar a una llama. Fascinante. Tu habilidad no es fuego, sino calor puro que parece fuego. Tiene la temperatura de una llama normal, pero con el uso repetido, puedes aumentarla. Mira mi llama, quizá te dé una idea, dijo el anciano Magnus. Una llama azulada se materializó y giró a su alrededor. ¿Cómo decirlo? A los ojos de Blaise, la llama lucía hermosa y cautivadora. Carecía de la ferocidad natural del fuego, pero la temperatura que emanaba era incontables veces más fuerte que la de una llama promedio. Lo que lo asombró fue que el anciano no extendió las manos ni ordenó nada, sino que las llamas se materializaron naturalmente con solo su pensamiento. Es decir, despertó el poder de su fruta del diablo. Después de todo, despertar una fruta del diablo, logia, es incontables veces más difícil que despertar una paramecia. ¿Quién eres, anciano?, preguntó Blaise, completamente molesto. Jojo, solo soy un anciano común y corriente que una vez surcó los mares. ¿En qué época navegaste por los mares? Han pasado 60 años, he olvidado muchas cosas. Fui pirata durante unos 30 años, creo que fue entre 1420 y 1450, respondió el anciano Magnus, recordando su pasado. ¿Significa que tienes más de 100 años? Preguntó Blaise, algo sorprendido. Sabía que la esperanza de vida promedio en el mundo de One Piece es de 140, pero era la primera vez que conocía a alguien tan mayor. Sí. Tengo unos 115 años. Si todo sale bien, puedo vivir otros 5 o 6 años. Anciano, ¿puedes enseñarme aquí?, preguntó Blaise de repente. Si el anciano le enseñaba, estaba seguro de que su Aki mejoraría más rápido. No me importa enseñarte, pero eres demasiado inexperto y te falta experiencia. Recorre el mar 1 o 2 años más, y luego vuelve, te enseñaré. El anciano Magnus no rechazó la petición de Blaise, pero puso una condición. Blaise lo entendió. Si su comprensión del Aki es correcta, es un supremo presente en todas las criaturas vivientes, pero requiere más práctica para dominarlo. Pero el espíritu de lucha, la determinación y la fuerza de voluntad determinan la fuerza que puede alcanzar un Aki. De acuerdo. Después de eso, Blaise conversó con el anciano Magnus y aprendió mucho de él. Este último incluso le dio consejos sobre las habilidades de la fruta del diablo que había desarrollado. Conversar con él le abrió los ojos. Cuando Blaise le preguntó por qué vivía solo allí, el anciano dijo que tenía que ver con sus compañeros de tripulación y la promesa que les hizo. Aunque vive solo aquí, de vez en cuando visita las islas cercanas para comprar cosas y enterarse de lo que sucede en el mundo. Blaise preguntó, entonces, ¿sabes del rey pirata Gold de Roger? Conquistó todo Grand Line e incluso llegó a la última isla. Sí. Lo sé. Qué lástima, nació demasiado pronto.
El anciano Magnus negó con la cabeza, pero no mencionó el motivo. Es la mejor prueba de que los tiempos están cambiando y que un nuevo amanecer finalmente nacerá. Tras descansar en la isla una noche, Blaise partió al día siguiente tras despedirse del anciano Magnus. Conocerlo fue una suerte para Blaise. Aprendió muchísimo de él y algunas de sus experiencias lo inspiraron a fortalecerse. Un mundo más vasto le espera para explorar y solo con fuerza podrá saborearlo y vivir batallas sangrientas. El anciano Magnus se quedó en la orilla de la isla y miró fijamente a Blaise con una expresión compleja. ¿Es el destino? Si no, ¿qué lo es? Parece que estábamos predestinados a encontrarnos. Solo el tiempo lo dirá. Blaise viajó en la dirección que indicaba su logpose. Esperaba que al menos la siguiente isla fuera normal. Luego revisó la interfaz de su sistema. No había cambios en la sección de atributos, pero habían aparecido nuevas tareas en la sección de tareas. Tarea: aprende los fundamentos del Haki, Kenbunsoku y Busosoku. Tiempo límite: 2 años. Recompensa: 10.0 puntos Haki más 2.0 puntos de atributo gratis. Tarea: domina por completo el Aosoku no Haki. Tiempo límite: 2 años. Estado: medio despierto. Recompensa: 5.0 constitución más 5.0 potencial de fruta del diablo más 5.0 puntos Haki más 5.0 puntos de atributo gratis. ¡Wow! ¡Qué recompensas tan generosas! Blaise no puede evitar emocionarse. Una vez que domine el Haki, podrá desafiar sin miedo a personas fuertes. Y sabe muy bien que solo luchando contra personas fuertes podrá superarse. Capítulo 27. Archipiélago Boyne. Tras unas horas de correr sin parar, Blaise finalmente vislumbró la silueta borrosa de una isla con forma de estrella. ¿No es el archipiélago Boyne? Al acercarse a la isla, tuvo una vista clara de una serie de islas con forma de flor. Esta gran planta con forma de flor se llama varón estómago. Alberga varios insectos gigantes y feroces plantas devoradoras de hombres. Usopp fue enviado a una de estas islas por Bartolomé Kuma durante los eventos del archipiélago Sabaody y pasó 2 años allí perfeccionando sus habilidades. Se dice que quien entra en esta isla no tiene posibilidad de salir, aunque tanto Usopp como Heracles lograron la hazaña. Por supuesto, para alguien como Blaise, esta isla representa poca o ninguna amenaza. Lo que lo atrae son los numerosos alimentos naturales, como el ramen, las frutas con jamón, las rocas de chocolate, las deliciosas frutas, etc. Lamiéndose los labios, se abalanzó y aterrizó en la isla. Tan pronto como aterrizó, una planta con forma de sol intentó devorarlo, pero fue reducida a cenizas por el calor liberado por su cuerpo. Avanzando, Blaise se encontró con diferentes tipos de animales y plantas carnívoras. Como hombre que transmigró de la tierra, estaba fascinado por estas cosas. Era solo porque era fuerte, si no, solo podía correr como Usopp. Aprovechando el entorno, experimentó con las nuevas habilidades de su fruta del diablo. Aplastamiento de calor. El puño dorado se materializó simplemente por la temperatura extrema. ¡Bam! Con un ligero movimiento de su mano, el puño fantasma atravesó el duro caparazón del escarabajo gigante y lo pulverizó por completo. Solo quedaban sangre y vísceras del escarabajo. Rayo de sol. Un resplandor rojo anaranjado surgió de su mano y se extendió en línea recta, derritiendo todo a su paso. Choque de energía. La habilidad favorita de Blaise. Una burbuja esférica dorada envolvió su puño, similar al poder de la Nomi Gura Gura de Barba Blanca. ¡Boom! De un puñetazo, desató una monstruosa ola de calor que destruyó todo en un radio de 200 a 300 metros, dejando solo un rastro devastador y quemado. 3 ataques, casi destruyó a todo el varón del estómago, y eso en menos de 1 minuto. Sus habilidades pueden parecer llamativas, pero necesitan más desarrollo. El calor liberado por su habilidad de fruta del diablo es ligeramente más débil que las llamas normales. No será tan efectivo contra personas con rasgos físicos monstruosos. Esto se debe a que su atributo potencial de fruta del diablo acaba de alcanzar 20. Una vez que lo mejore aún más, la temperatura de su calor aumentará aún más, alcanzando un nivel impactante. Después de todo, lo que comió es fruta del sol. Tiene un largo camino por recorrer para extraer el verdadero poder de su fruta del diablo. En ese momento, las plantas devoradoras de hombres en la distancia se balancearon y un humano vestido con una armadura de estilo escarabajo apareció ante sus ojos. Tenía un cuerpo redondo con brazos y piernas relativamente delgados. No es otro que Heracles, campeón de los Gliston y sensei de Usopp. Su traje parecía el de un héroe con una máscara que le cubría el rostro, un manto y una capa morada. Hola. Soy Heracles N. Por favor, no destruyas más plantas, si no, el grande se enfadará,
dijo Heracles mientras miraba el suelo quemado. Oh. Lo siento. Soy Blaise. Encantado de conocerte. Blaise se presentó con una sonrisa. ¿Qué clase de fruta del diablo comiste, Blaise? Tus poderes dan miedo. No es nada. Por cierto, leí que esta isla tiene muchísima fruta deliciosa. ¿Puedes llevarme? Preguntó Blaise babeando. Sígueme, Blaise. Me sorprende que conozcas las especialidades de esta isla. ¿Eres residente de esta isla, Heracles? No. Mi ciudad natal está en el sur azul. Vine aquí hace unos años y decidí vivir aquí, respondió Heracles. Charlando, pronto llegaron a la región repleta de comida. Oh. Los ojos de Blaise brillaron al contemplar la comida natural. Sin perder un segundo, comenzó a devorar todo lo que veía. El lugar albergaba todo tipo de exquisiteces que solo se pueden saborear en sueños. Al observarlo devorar la comida a ciegas, Heracles le advirtió, Blaise, no puedes seguir comiendo. Tienes que hacer algo para quemar la grasa, de lo contrario, aumentarás de peso. No te preocupes. La comida de aquí no puede afectar mi cuerpo, dijo Blaise. Es cierto. Su cuerpo es el sol, así que todo lo que coma se refinará en minutos y se convertirá en energía. Después de unos minutos, el suelo tembló y toda la isla pareció estremecerse. Heracles gritó, Blaise, agárrate a algo. Está empezando. Unas enormes fauces llenas de dientes afilados se abrieron en el centro de la isla y los trozos con forma de pétalo se alzaron lentamente del suelo. Todos los animales pesados y los que no tenían pies se desprendieron y se precipitaron hacia la enorme boca. En cuestión de segundos, los pétalos se cerraron por completo, bloqueando toda luz. La oscuridad los envolvió. En cuanto a Blaise, flotaba en el aire, completamente provocado. Este varón del estómago interrumpió su hora de comer. Lo que lo incitó aún más fue que la mayoría de los alimentos también desaparecieron en el enorme estómago, ya que estaban en el centro. El cuerpo de Blaise hervía mientras un intenso calor se extendía por la isla. Al notar la anomalía, Heracles preguntó, Blaise, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se atreve a interrumpir mi comida?, respondió Blaise mientras una tormenta de fuego abrasador rodeaba su cuerpo. Al oír las palabras, Heracles casi puso los ojos en blanco. Estabas comiendo la comida producida por el varón. ¿Cómo puedes quejarte si te la quita? Blaise atacó directamente. La tormenta de fuego que lo rodeaba tomó la forma de un puño y se dirigió hacia la enorme boca. La atmósfera oscura anterior brilló con un rojo intenso. Una densa columna de fuego rojo anaranjado, que parecía un infierno furioso, encendió las enormes fauces. Como el varón del estómago mantuvo la boca abierta, la columna de fuego quemó su interior y luego, ¡bam!, el intenso calor explotó al chocar con algo sólido. Grito. Seguido de un fuerte chillido, todo el archipiélago tembló intensamente durante unos segundos, balanceándose de izquierda a derecha. Te perdonaré esta vez, si vuelve a suceder, te reduciré a cenizas. Blaise resopló. Pronto, los pétalos se abrieron solos y la isla volvió a la normalidad. La única diferencia es el centro de la isla, estaba completamente carbonizado con sangre púrpura que brotaba de la superficie. ¿Quién eres, Blaise? Definitivamente no eres una persona común y corriente con una fuerza tan descomunal. Capítulo 28. Sabaody. Pasó una semana desde su llegada al archipiélago de Boyne. Blaise disfrutaba de su tiempo allí, entrenando, comiendo y durmiendo. El varón del estómago no volvió a molestarlo, permaneció inmóvil, sin cerrar sus pétalos. La comida de la isla le ayudó muchísimo. Aumentó su atributo de constitución en casi 0,8 puntos. Blaise usó los 0,5 puntos de atributo libres restantes en el atributo de constitución, elevándolo por encima del límite de 20. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, marine. Constitución, 20,1. Fuerza, 20,1. Velocidad, 20,0. Potencial de fruta del diablo, 20,1. Aquí, ninguno. Objetos almacenados, ninguno. Puntos de atributo libres, 0. Ahora, sus dos atributos superaban el límite de 20. El mayor cambio provino de su constitución, su cuerpo ahora rebosa de vitalidad y fuerza desbordantes. Su resistencia, aguante y habilidades físicas han mejorado considerablemente. Esto también ha aumentado su dominio sobre los poderes de la fruta del diablo. Blaise decidió abandonar la isla hoy. En una semana, Heracles se convirtió en su buen amigo. De él, aprendió varias cosas fascinantes sobre plantas y frutas raras. Después de probar todos los alimentos del varón del estómago, perdió el interés en ellos. Además, es hora de que siga adelante.
Después de todo, la cantidad de piratas que case este mes determina su rango de marine. A mayor rango, mayor libertad. Ciertamente no planea trabajar bajo las órdenes de otro oficial. Además, el sistema lo recompensa con puntos de atributo por capturar o matar a los piratas. Una forma fácil de mejorar su fuerza. Blaise N. Toma. Creo que esto te ayudará a llegar a la siguiente isla, dijo Heracles y le hizo una pose de tronco eterno. Tenía grabadas las letras Isla Gyojin. Siguiendo este curso, puedes llegar a Sabaody. ¿Cómo conseguiste esto, Heracles N? Preguntó Blaise, añadiendo N a las palabras, como su amigo. De vez en cuando aparecen piratas, bandidos o ladrones. La mayoría no sobrevive ni un día. Si son buenos, les echaré una mano, si no, los ignoraré. Conseguí este objeto de un pirata, uno malo. Bien hecho. Volveré a visitarte cuando tenga tiempo libre. Es un buen lugar para disfrutar de unas vacaciones, dijo Blaise, y se subió a una pequeña balsa. Esta balsa la construyó él mismo reuniendo diferentes objetos de la isla. Tenía un blaster extraño conectado detrás del bote, similar a la balsa de Ace. Blaise la construyó con sus propios conocimientos y los materiales disponibles, así que es tosca. Usar demasiado el poder de su fruta del diablo la destruirá, pero con un control perfecto, hará el trabajo y lo llevará a Sabaody. Tras despedirse de Heracles, Blaise transfirió el calor a la boquilla del motor, que a su vez impulsó la balsa hacia adelante. En un segundo, desapareció de la vista de Heracles. Después de medio día de navegación, llegó al archipiélago Sabaody mientras la balsa era guiada por los poderes de su fruta del diablo. Lo que lo recibió fueron enormes manglares cubiertos de burbujas esféricas flotantes. Estos manglares son realmente enormes, reflexionó Blaise. En unos segundos, nuevas burbujas brotaron del suelo. Atracó su pequeña balsa, saltó a tierra y miró a su alrededor mientras el número 37 escrito en el enorme árbol atraía su atención. No es entre 30 y 39 donde se encuentra el Parque Sabaody. Blaise sabía que este lugar estaba lleno de dispositivos basados en burbujas y parques de atracciones. Pero no le interesaban. Caminó directamente hacia la zona sin ley 1 a 29. Por suerte, su sentido de la orientación no es tan agudo como el de Zoro, así que llegó fácilmente al lugar siguiendo los números. Los restaurantes son la forma más sencilla de obtener información sobre los infames piratas recién llegados. Tras preguntar a un residente local, Blaise llegó a Grove 8 minutos, donde se encuentra un famoso restaurante. Este restaurante en particular es famoso entre piratas, cazarrecompensas y traficantes de esclavos. Pidió una jarra de vino, se sentó en una mesa en el centro y escuchó el parloteo de los hombres borrachos. En cuestión de minutos, reunió información valiosa. Debido a que Fischer Tiger liberó a los esclavos, el Sabaody ha estado en constante agitación últimamente. Aunque han pasado casi 3 meses desde que sucedió, el Sabaody todavía se ve afectado. Oficiales de alto rango de la Marina visitan la isla con frecuencia en busca de esclavos fugitivos. Aún así, esto no impidió que los piratas visitaran la isla. Lo único que hay que tener en cuenta son los nobles mundiales y sus visitas regulares. Para recuperar a los esclavos perdidos, los dragones celestiales vienen aquí a capturar o comprar nuevos esclavos. Había que tener cuidado al deambular por las calles, ya que existía la posibilidad de encontrarlos. ¿Pero se preocupará Blaise por esto? No. Son los nobles mundiales los que deben ser precavidos y abstenerse de provocarlo. Puede que no sea lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a los almirantes, pero es más que capaz de huir de uno, ya que es una sola persona. Además, Blaise escuchó que una gran tripulación pirata ha llegado a Sabaody con una recompensa total de 230 millones de bayas. Los marines los llamaron piratas de Monbear. La razón de su alta recompensa es que la tripulación cuenta con 2 usuarios de frutas del diablo. Su capitán, de Monbear Ridge, obtuvo una recompensa de 150 millones de bayas con una fuerza de combate asombrosa. Habiendo consumido la Kuma Kuma no Mi, fruta del oso de oso, su fuerza no debe subestimarse. Su fruta del diablo de tipo Zoan le otorgó una fuerza aterradora y una defensa sólida. Se decía que su gruesa piel era inmune a espadas y pistolas, nadie había logrado romperle la piel hasta la fecha. Sin duda, se convertiría en una amenaza una vez que entrara al Nuevo Mundo. Además de él, su vicecapitán también era un hombre formidable con una recompensa de 70 millones. También era un consumidor de frutas del diablo que comía frutas laslas. Se decía que empuñaba un hacha capaz de cortar incluso el acero. Blaise también escuchó por casualidad que su barco estaba atracado en Grove 27, una zona portuaria. En la serie original, es donde Kizaru comenzó su ataque. Sin duda,
Estaban esperando a que su barco estuviera cubierto antes de zarpar. Bueno, ahora podían olvidarse del asunto, ya que eran el objetivo de Blaise. Capítulo 29. Encuentro con los nobles mundiales. Decidiendo su próximo paso, Blaise pagó la cuenta y salió del restaurante. Sabaody es una isla espléndida, tenía un clima soleado, paisajes excelentes y una brisa fresca. La atmósfera misma le revitalizó el espíritu. Disfrutando del paisaje, Blaise deambuló por las arboledas y caminó hacia la arboleda 27. Su viaje no fue agradable, ya que se topó con un grupo de traficantes de esclavos en la arboleda 23. ¿Qué sucedió después? Es obvio, los quemó a todos y liberó a los esclavos. Arruinaron su alegría. Para colmo, se topó con un noble mundial a los pocos minutos de caminata. Blaise maldijo su mala suerte. Observó a dos nobles mundiales y reconoció a uno, Sanjosgar. Y el otro parecía ser su familia, ya que compartía algunos rasgos faciales con este último. Al igual que en la obra original, vestían una túnica blanca que parecía un traje espacial y burbujas de resina sobre sus cabezas para evitar que respiraran el aire de la gente común. Había dos guardias y un agente del gobierno mundial vestido con un traje negro los acompañaba. La gente de los alrededores estaba arrodillada con la cabeza gacha. Con solo mirarlos, Blaise se indignó. TSK. Molesto, decidió tomar otra ruta. Temía matarlos si se quedaba allí un minuto más. Pero quién sabe, el problema lo perseguiría. En cuanto giró la cabeza, una voz se escuchó a sus espaldas. Tú, ¿por qué no te arrodillas? No fue el noble mundial quien pronunció esas palabras, sino el agente del gobierno mundial a su lado. Sus palabras atrajeron la atención de todos, incluidos los dos dragones celestiales. No me provoques, ya estoy de mal humor. Volviendo la cabeza, Blaise pronunció fríamente y echó a andar. ¿Quieren que se arrodille? Imposible. Sus acciones asustaron tanto a los residentes de los alrededores que casi se les sale el corazón del pecho. ¡Alto! ¿Cómo se atreve un plebeyo como tú a negarse a inclinarse ante mí? Dijo Sanjosgar, y su carruaje burbuja modificado, operado por un sirviente, se dirigió hacia él. Blaise se detuvo en seco y suspiró. ¿Por qué no me dejaron en paz? Vestido con una camisa marrón de cuello largo y abierto, una camiseta gris y pantalones negros, Blaise parecía un vagabundo que se gana la vida cazando piratas de poca monta. Su ropa común enfureció aún más a Mjosgar. Al llegar ante él, Mjosgar espetó, «Arrodíllate o muere». La gente a su alrededor observaba a Blaise, instándolo a inclinarse con la mirada. No querían verse implicados por su estupidez. En cuanto a Blaise, permaneció allí con la misma mirada indiferente, como si no hubiera escuchado las palabras. Pero sus acciones enfurecieron al guardaespaldas de traje negro. Con una rápida carrera, apareció ante Blaise y le propinó un puñetazo en la cara. Era bastante rápido y sus movimientos eran similares al estilo marcial, Zoru. Blaise atrapó el puño sin esfuerzo con la mano izquierda, mientras que con la derecha lo agarró por el cuello y lo levantó en el aire. Antes de que pudiera aplastarle el cuello, su sentido del calor percibió el ataque de Santamjosgar, y al segundo siguiente, sonaron disparos. El noble mundial disparó 3 veces contra Blaise, pero ninguno le penetró el cuerpo, ya que todos fueron detenidos por un escudo térmico protector y se derritieron en segundos. Tras soltar al hombre del traje negro, la fría mirada de Blaise se posó en los nobles mundiales. La temperatura ambiente subió al instante, impactando a todos, incluidos los dos nobles mundiales. ¿Ese mocoso es un consumidor de fruta del diablo? ¿Quería matar al noble mundial?, se preguntó un robusto residente mientras el sudor le empapaba el cuerpo. No solo él, el aumento de temperatura enrojeció a todos y casi les quemó la piel. Los dos nobles mundiales gritaron aterrorizados. ¡Ah! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Me quema la piel! Su burbuja explotó mientras las armas en sus manos se derretían. Los dos guardias que acompañaban a los nobles desenvainaron sus espadas y apuntaron a Blaise. «Dejen de hacer lo que están haciendo. ¿Saben a quién están atacando?» En cuanto terminaron sus palabras con voz temblorosa, un aliento aterrador envolvió toda la zona, helando a todos. Una presión irresistible e informe los abrumó. A los dos nobles mundiales les flaquearon las rodillas y cayeron al suelo, aterrorizados. Como su voluntad mental era débil, no pudieron permanecer de pie ante él. Sin darse cuenta, la temperatura volvió a la normalidad, pero nadie en los alrededores la sintió, aterrorizados por el aliento abrumador. No tendré piedad si esto vuelve a suceder. Dejando atrás esas frías palabras, Blaise se alejó. Nadie lo detuvo, todos conmocionados por su impulso. Solo después de que la figura de Blaise desapareció de su vista, recuperaron la compostura.
Los nobles mundiales no son diferentes. Pero tan pronto como se recuperaron, Mjosgar les gritó a los dos guardias. ¿Dónde está? Lo quiero vivo. Quiero convertirlo en mi esclavo. ¿Cómo se atreve un plebeyo a atacarme? Llamen a los almirantes de la marina. Quiero que lo capturen cuanto antes. ¿Me oyen? Sí, respondió un guardia con voz entrecortada. El pánico se apoderó de la zona mientras los residentes se dispersaban en todas direcciones, temiendo que el noble mundial descargara su ira contra ellos. Un hombre atacó al dragón celestial. Esta noticia pronto se extendió por todo el Sabaody, conmocionando a piratas, cazarrecompensas, marines y residentes locales. Un equipo oculto de marines, encargado de vigilar a los nobles mundiales en el Sabaody, informó del incidente al cuartel general de la marina.